María Santísima se levantó y se puso en camino, deprisa hacia la montaña, una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel escuchó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto que llevas en tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 39 al 45. María Santísima hace la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 21 de diciembre, año 2022. María Santísima hace la voluntad de Dios. San Pedro Canicio es el santo que hoy recordamos en la iglesia. En este día 21 de diciembre se conmemora a San Pedro Canicio, el segundo apóstol en Alemania y considerado el pionero de la prensa católica. Formó parte de la Compañía de Jesús, integró el grupo que formó con San Ignacio de Loyola, y el Papa Pío XI lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1925. San Pedro Canicio es una persona bien interesante, inteligente, laboriosa, incansable misionero. Recorrió Alemania, Austria, Holanda, Italia. También los historiadores cuentan que escribió 3 catecismos de la Iglesia Católica, y un catecismo de esos fue traducido a 24 idiomas. San Pedro Canicio, presbítero, doctor en la Iglesia Católica. La Santísima Virgen María nos permite entender cómo se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo hace una persona para hacer la voluntad de Dios? La persona que tiene la respuesta es María Santísima, la Madre de Dios. Nuestra querida Madre del Cielo comparte las maravillas que Dios realiza con las personas que hacen la voluntad del Señor, que se dejan guiar por la palabra de Dios, que permiten la presencia del Espíritu de Dios. La Iglesia Católica propone con atino y con sabiduría la santidad, la perfección, la fe, el ser de la Santísima Virgen como modelo de aquella persona obediente al llamado del Creador. María hace la voluntad de Dios. María Santísima se pone en camino a la montaña, una ciudad de Judá, entra en la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Hace la voluntad de Dios. María Santísima, encontramos en ella unas exquisitas virtudes como la fe, la docilidad, la aceptación de la palabra de Dios. Por ejemplo, la obediencia generosa, la humildad, la sencillez del corazón, la caridad, la sabiduría siempre reflexiva de la Virgen María. Tenía una sabiduría impresionante. Por ejemplo, hagan lo que Él les diga. Decir, soluciona un problema a velocidad. Hagan lo que Él les diga. La piedad de la Santísima Virgen María. Muy pronta en el cumplimiento de los deberes como una gran persona, como muchos judíos eran prontos
y eran justos y cumplían con los deberes religiosos como los cumplieron San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, la hija también, el cumplimiento de los deberes religiosos, una persona muy agradecida con los bienes de Dios, con los bienes que recibe, una persona que ora en comunidad apostólica, acompaña a los apóstoles en la oración. Una persona como la Virgen que tiene fortaleza en el destierro, en el dolor y en el sufrimiento. La Santísima Virgen María asume la pobreza y la lleva con dignidad y confianza en el Señor. Lleva lo bueno, lo justo y lo necesario. Santísima Virgen María, con la delicadeza y la pureza virginal, dice la palabra de Dios. La piedad hacia la Madre del Señor se convierte en ocasión de crecimiento y de gracia. ¿Cómo María Santísima hace la voluntad de Dios? El Papa Francisco reflexiona el tema de María Santísima y dice que la primera discípula de Jesús. El rol de la Virgen María es porque se caracteriza por ser la humilde sierva de Dios. Es el rol que ha ocupado durante la vida terrenal y que conserva para siempre. A un cierto punto en los evangelios, ella casi como que desaparece, pero vuelve en los momentos importantes allí en el evangelio. No ocupa todo el evangelio, aparece de vez en cuando en el evangelio y en las 4 versiones del evangelio que tiene una Biblia. En la versión que más aparece es en la versión de Lucas. Allí aparece la vida de la Santísima Virgen María. Aparece en esos momentos así como cruciales, como en Caná de Galilea, cuando el Hijo, gracias a su intervención, realizó la primera señal. Después volvió a aparecer en el Gólgota, a los pies de la cruz. Jesús extendió la maternidad de María a toda la iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado, poco antes de morir en una cruz. Desde ese momento están colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. Así lo hacía ver el Papa Francisco, la importancia de la Virgen María en momentos especiales de la vida de Jesús de Nazaret, en una catequesis que el Papa explicaba. María Santísima hace la voluntad de Dios, de más o menos 20-25 cualidades que uno puede hablar de la Santísima Virgen María. La base y la fundamental, creería yo, María Santísima desde un primer momento hace la voluntad de Dios, se somete a la gracia de Dios y sigue las indicaciones de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.